Nuevamente damos una bienvenida muy especial a todos. Los que deseen ubicarse más adelante pueden hacerlo. Y lo más importante es que hoy podamos tener un corazón muy dispuesto y abierto a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Vamos a evitar todo tipo de distracción. Siempre que sembramos la semilla, el enemigo quiere robarse la semilla. Así que vamos a apagar nuestro celular, vamos a estar muy pendientes. Aquí vamos a ayudarles con las citas bíblicas. Las personas que se han conectado, están allí en casa también, apartar ese tiempo y dedicar un tiempo especial para escuchar la palabra de Dios. ¿Recuerdan qué tema estamos viendo este tiempo? Semejanzas del reino de Dios. Las semejanzas del reino de Dios. Y hoy vamos a mirar algunas cosas bien importantes. Hoy vamos a mirar dos parábolas del reino de Dios. Hace 8 días vimos que el reino de los cielos es semejante al trigo y a la cizaña. Que la cizaña siempre va a estar presente en los hijos del reino, en la iglesia, y que vamos a encontrar trigo y cizaña, y habrán momentos en que no podemos distinguirlo, pero cuando brota la espiga ya nos damos cuenta qué es trigo y qué es cizaña, y que no nos corresponde a nosotros arrancarla porque podríamos dañar el trigo. Le corresponde al Señor en su tiempo. Él recogerá la cizaña en manojos y la echará al fuego, pero el trigo estará en el granero del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar dos parábolas, y es la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Así que hoy vamos a aprender mucho, la semilla de mostaza y la levadura. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 35. Estas tres parábolas, el trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, nos hablan de la corrupción que atacaría el reino de Dios. Cómo la corrupción ha permeado el reino de Dios y ha permeado a las personas, queriendo siempre Satanás, a través de estas estrategias, de contaminar y corromper el reino de Dios, tratar de detener de esa manera el reino de Dios. Así que hoy vamos a ver algo muy, muy especial e interesante. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 35. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, las tres parábolas, el trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, nos hablan de la corrupción entre la comunidad del reino. Viendo estas tres parábolas, debemos tener algo en cuenta, mis amados. El reino de Dios es algo santo. Amén. Porque es el reino de Dios. Y el carácter de Dios es un carácter santo. Y su reino es santo. Pero
La corrupción está en la comunidad que forma parte del reino, no el reino de Dios, sino en la comunidad que forma parte del reino. Cuando hablamos de la comunidad del reino, estamos hablando de la iglesia, que actualmente se ha establecido en la tierra hace más de 2000 años, establecido como iglesia a través del Señor Jesucristo. Así que voy a referirme mucho a este término el día de hoy, el término corrupción, para que podamos entender estas tres parábolas y sobre todo dos que voy a hablar el día de hoy. El término corrupción quiere decir deterioro de valores y costumbres, eso es corrupción. Y es un sinónimo de la palabra deshonestidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de corrupción, estamos hablando de deterioro. Tengamos eso muy presente. Corromper algo es deteriorarse. Cuando nosotros hablamos de que algo se corrompió, estamos hablando de que algo se oxidó o se deterioró. Cuando hablamos de que la comida se corrompe, quiere decir que perdió su valor nutricional. Cuando la sal se corrompe, es porque la sal pierde ese valor de salar. Entonces, vamos a referirnos mucho al término corrupción en esta mañana. Empecemos con la parábola de la semilla de mostaza. Cuando nosotros miramos esto, podríamos imaginar algo totalmente diferente a lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo. Cuando decimos que alguien fue al campo y sembró una semilla de mostaza que es tan pequeña, la semilla de mostaza creció, la semilla es la más pequeña, pero entre las hortalizas es el arbusto más grande. Él creció y después podríamos imaginar una escena hasta muy bonita de las aves del cielo viniendo a estar debajo de ese árbol. Podríamos interpretarlo de muchas formas como una escena muy hermosa, pero la verdad es que el Señor Jesucristo estaba hablando de otra cosa. Amén. Incluso estuve viendo algunos comentarios bíblicos y algunos comentaristas bíblicos esta parábola la definen de una manera muy superficial. Y algunos comentaristas dicen, bueno, la semilla de mostaza es la fe y puede ser el evangelio. Y crece, y cuando crece y sus ramas crecieron, es la extensión del evangelio. Y las aves pueden llegar a ser, dicen algunos comentaristas, la bendición que arropa a muchas personas. Pero no me quedé con ese comentario, como que dije, voy a descubrir un poco más. Y descubrí algo que me dejó impresionado en esta parábola. Aunque la escena que les acabo de contar se ve muy bonita, quiero decirles que viendo el contexto bíblico, el Señor Jesucristo no estaba hablando de la belleza de la iglesia y una cantidad de beneficios debajo de sus ramas, sino que el Señor Jesucristo estaba hablando de una parábola profética de cómo la iglesia entraría bajo corrupción y llegaría a contaminarse de una manera tan fuerte. La semilla de mostaza que crece. Este crecimiento de que habla aquí de la semilla de mostaza era un crecimiento anormal. No era el normal. La semilla de mostaza normalmente crece hasta ser arbusto. Un arbusto, podríamos decir que es un árbol muy pequeño, eso es un arbusto, así que un arbusto no crece mucho. Cuando el Señor Jesucristo habló de la mostaza que creció mucho y se hizo un gran árbol, estaba hablando de un crecimiento realmente anormal. No era normal que una semilla de mostaza se hiciera un árbol tan grande. Puede llegar a ser arbusto y puede ser más grande que las hortalizas, pero no un árbol tan grande. Y un árbol pequeño nunca anidaría tantas aves debajo de él. Así que
el Señor Jesucristo, cuando Él pensó en esta parábola, Él estaba hablando de algo anormal. No era normal que la semilla de mostaza llegara a crecer mucho. Así que cuando Jesucristo estaba hablando de ese árbol que había crecido mucho, mucho de una pequeña semilla de mostaza, Jesucristo estaba hablando de un árbol que tipificaba un gran imperio. Los árboles grandes, frondosos y gigantes en la Biblia están hablando de un gran imperio. Daniel capítulo 4 versículo 10. Surgieron varios imperios en la historia, pero como ejemplo voy a colocar solamente el de Daniel capítulo 4 versículo 10 para que entendamos mucho mejor por qué el Señor Jesucristo estaba hablando de un árbol que había crecido de manera anormal. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Esta visión la tuvo Nabucodonosor. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaban a ver desde todos los confines de la tierra. O sea, era un árbol demasiado grande y la interpretación para el sueño que tuvo Nabucodonosor es que ese árbol era el imperio babilónico. Así que Dios estaba mostrando a Daniel que ese árbol era un imperio. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y habían en él alimento para todos y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Así que cuando la Biblia habla de árboles inmensamente grandes, está hablando de imperios. ¿Está claro? ¿Está ahí? Y Dios le mostró a Nabucodonosor que su imperio había crecido tanto y era tan grande y las bestias del campo y las aves venían y recibían de la sombra de ese árbol. Era específicamente un imperio. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de la parábola de la semilla de mostaza que crece y se hace un árbol muy grande, nos está hablando de un crecimiento anormal y de un tamaño anormal de ese árbol. Y estaba hablando de un gran imperio. Aquí hay algo importante, mis amados, y lo que está hablando el Señor Jesucristo a través de esta parábola, está hablando es de cómo la comunidad del reino de Dios se corrompe a través de la cristianización del imperio romano. Recordemos que era una parábola profética. Voy a contarles un poquito, sé que algunos tienen ya algunos datos, pero les voy a contar un poquito cómo sucedió la cristianización de la iglesia cristiana a través del imperio romano. La iglesia nace después del avivamiento de la venida del Espíritu Santo y empieza a formarse la iglesia, pero más o menos en el año 100 la iglesia está enfrentando una de las persecuciones más grandes de la historia. Entre el año 100 y el año 300 la iglesia empieza a sufrir mucha persecución. Sin embargo, en medio de la persecución la iglesia va creciendo, va creciendo y de los imperios que le hicieron la persecución fue el imperio romano y también un hombre llamado Nerón. Nerón culpa a la iglesia cristiana de un incendio en Roma. Hubo un incendio en Roma y ese incendio lo provocó el mismo Nerón y luego culpó a la iglesia. Cuando la iglesia fue culpada de incendiar a Roma, empieza él mismo a perseguir a la iglesia a muerte. Fue una persecución muy grande que la iglesia
fue muy maltratada, fue muy perseguida y fue una persecución despiadada. Colgaban a los cristianos de los árboles, los decapitaban, a otros los quemaban. Después de esta persecución tan terrible, los cristianos sobreviven en las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Las catacumbas son túneles que funcionaban debajo de Roma. Debajo de Roma, debajo de la ciudad, están las catacumbas y allí hay algunos cementerios y hay algunas cosas. Y los cristianos, después de ser tan perseguidos, el único lugar que ellos encuentran seguro para huir de la persecución fueron las catacumbas. Así que los cristianos se meten en esos túneles, en esos cementerios, y allí se meten para resguardar sus vidas. Por varios años, allí los cristianos sobreviven debajo de las catacumbas. Nerón los está persiguiendo, los están persiguiendo los imperios, pero era una persecución a muerte. Usted es cristiano, se muere. Usted habla algo de Cristo, se muere. Era una persecución de frente. Pero en el año 300, un hombre, un emperador que fue Constantino I, fue inquietado de dónde estaban los cristianos y qué estaba pasando con ese tema. Los hermanos, nuestros hermanos que vivían en las catacumbas, la única forma de ellos proveer alimento para ellos era a través de los niños. Porque si ellos salían, ellos estaban debajo de los túneles, y los cristianos tenían una característica física en esos años, es que su piel era demasiado pálida porque no les daba el sol. Y eran pálidos, parecían muertos, su apariencia. Entonces ellos mandaban por el mercado a los niños. Y el imperio se dio cuenta que ellos estaban usando a los niños para que los niños les llevaran provisión. Y este hombre, Constantino I, manda a seguir a un niño. Y cuando él manda a seguir a un niño, luego Constantino se mete a las catacumbas, y cuando él se mete a las catacumbas, él queda impresionado de cómo viven los cristianos. Pero allí en las catacumbas, él recibe como el mensaje del evangelio, y cuando él sale tan impresionado de las catacumbas, Constantino I dice: doy la orden, el decreto, todos los cristianos pueden salir. Salgan de las catacumbas todos, y ahora nuestro imperio acepta el cristianismo y ahora vamos a ser cristianos todos. Él fue muy impresionado por eso. Y Constantino I acepta que el cristianismo empiece a desarrollarse, y cuando él acepta esto, pues el cristianismo empieza, hermanos, a crecer de una manera impresionante, impresionante. Pero Constantino dijo: tienen toda la libertad los cristianos, pero no me quiten los ídolos de las iglesias. Entonces él les dio libertades, pero la iglesia empezó por su libertad a aceptar cosas como la idolatría, y empezó poco a poco la iglesia a corromperse en el año 300. Y sigue creciendo la iglesia, porque ahora el mismo imperio apoya a la iglesia. Y en medio de su crecimiento era lo que Jesucristo estaba mostrando a través de esta parábola: un árbol inmensamente grande. O sea, la iglesia llegó a convertirse prácticamente en parte del imperio. La corrupción de la iglesia se basó en algo importante, en que ahora la iglesia y el Estado son uno. Cuando la iglesia y el Estado son uno, empieza a corromperse la iglesia de una manera impresionante. Ahora son los cristianos los que tienen el poder. Ahora son los cristianos los que tienen el dinero de la nación. Y empezó a verse en medio de esa corrupción en el año 300 a los líderes religiosos, hermanos, con una ostentosidad económica asombrosa.
Ahorita nos impresionamos que está sucediendo, pero en ese entonces era más porque tenían el poder político, tenían las finanzas y empezaron. Ahora, quien gobernaba el imperio era el cristianismo. Pero en medio de esto, hermanos, empieza a corromperse a través de la idolatría. Crece muchísimo como ese gran árbol que Jesucristo hablaba. Tiene el poder la iglesia, se une la iglesia con el Estado y empieza a corromperse de una manera tan terrible. Poder, dinero, fama. Y esto podríamos llamarlo que Roma llegó a ser la sombra del cristianismo. Roma llegó a ser la sombra del cristianismo. Estoy hablando del año 300 en adelante, donde empieza la iglesia a corromperse. La iglesia nace y llena del Espíritu Santo, empieza la iglesia a establecerse, pero después la persecución hace que se extiendan, pero después viene una contaminación a un nivel, a una escala impresionante. Si hoy la iglesia está corrompida, en ese entonces era muchísimo más la corrupción de lo que hay hoy día. Cristo estaba hablando de esto. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que crece y no es normal, tanto crecimiento y sus ramas se extienden, estaba él hablando de que la iglesia no podía llegar a ser un imperio. La iglesia tenía que seguir siendo la iglesia. Amén, amados. Y vamos a entender algo más. Pero hay otro simbolismo muy preciso del Señor Jesucristo, y es lo que simbolizan las aves. No podría ser sano que las aves se anidaran debajo de ese árbol. Las aves en la Biblia, ¿saben qué significan las aves en la Biblia? Las aves en la Biblia significan demonios. No podríamos pensar en esa parábola que se extendió el evangelio y todo el mundo está debajo del arbolito. No, los demonios es lo que simbolizaba. Mateo 13, cuando el Señor Jesucristo dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó y las aves vinieron y la arrebataron. Son demonios que roban la palabra. Pero miremos Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, para confirmar qué significa en la Biblia las aves. Y podemos entender mucho más a profundidad esta palabra. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué impulsa a los grandes imperios desde ese entonces? Demonios. Y lo que estaba hablando el Señor Jesucristo era de ese árbol que se convertiría en un gran imperio y que no era normal y que ahora los demonios vendrían a permear a los creyentes del reino. Esos demonios trabajarían en medio de la iglesia para corromperla. Corrupción de todo tipo, político, social, moral, de todo tipo. Y como el reino, la iglesia se dejó corromper. No solo en el año 300, mis amados, la iglesia ha entrado en corrupción y ha sido permanente la corrupción aún dentro de la comunidad del reino. Amén. Esta parábola nos enseña esto y nosotros debemos tener en cuenta algo, mis amados, y es que no siempre un gran crecimiento de una iglesia muestra que es sana. Amén. Hay personas que dicen, no, la verdad es que la iglesia bendecida es la iglesia que hace 10 cultos al día y todo el tema y toda la vuelta, pero no es así.
Hay iglesias grandes que son sanas y Dios les ha dado crecimiento de una manera sana y Dios está, pero hay otros crecimientos que no son sanos. Y aunque se crece mucho, hay que tener cuidado porque sea iglesia grande o iglesia pequeña, van a querer las aves venir y corromper al cuerpo de Cristo. Las aves son demonios, espíritus inmundos que vienen para corromper a la iglesia. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra una semilla de mostaza, se produce un gran árbol, crece de una manera anormal y luego las aves vienen y están debajo de ese gran árbol. La iglesia en el año 300 se convierte en un gran imperio, pero deja anidar una cantidad de demonios que dañaron a la iglesia y corrompieron a la iglesia en todo sentido de corrupción que se puede dar. Eso estaba hablando el Señor Jesucristo. A eso se asemeja el reino de los cielos. La corrupción tan tremenda. Hoy día encontramos, hermanos, muchas iglesias que se han formado basados en la corrupción. Amén. Muchas iglesias que tienen objetivos oscuros. Hay muchas llamadas iglesias que aparentemente son sanas, pero quieren comercializar con la fe. Aparentemente son sanas, pero buscan intenciones que no son las intenciones del reino de Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Y dice la palabra del Señor en Jeremías, en Isaías, desde el sacerdote hasta el niño y el joven son corruptos. ¿Por qué? Porque la corrupción puede entrar de muchas formas a una comunidad. De muchas formas una comunidad se puede corromper y puede perder su horizonte y puede perder muchísimas cosas. Cristo lo estaba anunciando y diciendo: el reino de los cielos será semejante a esa semilla que va a crecer de forma anormal, pero estaba diciendo: la iglesia se va a corromper. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo: la iglesia se va a corromper. De muchas formas. Hoy día hay un revuelto terrible, hermanos. Hay un revuelto terrible en el tema político, un revuelto terrible en el tema económico, un revuelto terrible en muchísimas cosas debido a la corrupción que ha tocado a la iglesia desde el principio. Pero hay otra parábola que también habla de corrupción. Es la parábola de la levadura. Esta también tiene interpretaciones que son muy superficiales, como que el reino de Dios se extiende como levadura. Usted le coloca un poquito de harina, levadura, ¿y qué pasa? ¿Cierto? Si le ha pasado que usted se va a comer un pan y abre así, pero cuando se da cuenta es solo aire, eso es lo que hace la levadura, ¿cierto que sí? No podríamos pensar que el reino de los cielos es un poco de levadura que leuda y entonces el evangelio se va a extender. No, ¿por qué? Porque la levadura en la Biblia representa pecado y corrupción. Siempre que la Biblia nos habla de levadura, está hablando de pecado y está hablando de corrupción. Quiero que veamos y confirmemos por la palabra Éxodo capítulo 12 para que entendamos mejor esta parte. Éxodo capítulo 12, versículo 15 y 18 y 20. Capítulo 12, versículo 15. 7 días comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, era prohibido que en casa se tuviera o se comiera algo leudado. Y dice el 18. Y en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. ¿Qué significa la levadura? El pecado y la corrupción. Así que en esta parábola se describe algo bien importante. Una mujer toma 3 medidas de harina y las leuda, les echa levadura y espera que todo esté leudado. También hay algo anormal ahí. En estas parábolas el Señor habla de cosas que no son normales. No era normal que la iglesia creciera tanto y se hiciera un imperio. No era normal, no es el propósito de Dios. Dios no quiere crear imperios a través de la iglesia. Dios quiere que la iglesia cumpla propósitos sanos. Amén, amados. Y aquí no era normal, ¿por qué? Porque 3 medidas de harina es igual más o menos a 40 litros que alcanzan para 100 personas. ¿Cómo una mujer en casa va a preparar algo para 100 personas? No es normal. Si usted va a preparar una comida y usted vive solo, ¿qué cantidad prepara? Bueno, Bermúdez dice que harto, ¿no? ¿Qué cantidad prepara? Uno prepara para uno. Si son 3, a veces uno dice por si acaso, seamos para 5, pero no para 100. ¿Qué familia de 3 o 4 hace un sancocho mañana para 100 personas? Sin ningún invitado, solamente hace la cantidad que realmente es. Aquí hay algo anormal y esta figura de la levadura no es la iglesia invadiendo al mundo, sino el mundo invadiendo a la iglesia. Entonces, aquí hay un tema de corrupción que hablaba el Señor Jesucristo. Está hablando de corrupción a través de esas corrupciones, pero también está hablando de impureza. La levadura invadiendo a la iglesia. Corrupción. Nos impacta mucho que ya la iglesia no quiere impactar al mundo. El mundo debiera parecerse a nosotros, pero ahora la iglesia se parece al mundo. Y queremos copiar muchas cosas del mundo. Esa es la levadura de la que estaba hablando el Señor Jesucristo. Aquí hay una estrategia de Satanás muy fuerte. No solamente Satanás persigue a la iglesia a muerte como en el año 100 en adelante. Es cristiano, se muere, se va a la tumba. Sino que también Satanás tiene un método mucho más sutil que es mirando cómo puede corromper a la iglesia. De una manera sutil, donde a veces ni siquiera la misma iglesia se da cuenta de la levadura que está invadiendo. O sea, un cristianismo a medias, un cristianismo muy leudado, un cristianismo muy superficial. Es una trampa en este tiempo. Amén. Es que ya no nos diferenciamos del mundo. Y copiamos muchas cosas del mundo. La levadura son influencias paganas introducidas en la iglesia, conceptos, modas. Ya un cristiano, hermano, salir a comprar ropa no define si esa moda realmente es de un cristiano o no. Está de moda y la compro, punto. Ni siquiera hago un filtro de todas estas cosas. Y ya los hombres y las mujeres cristianas no nos diferenciamos en el vestir, ni en el pensamiento, ni en la forma de vestir. O sea, ya es un revuelto. La levadura ha venido tratando de mezclar tanto que ya no hay diferencia entre lo que es el verdadero cristianismo y lo que no es cristianismo. Esa es la corrupción de la que estaba hablando el Señor Jesucristo a través de esta parábola. Muchas formas, muchas ideologías, mezclas, doctrinas, atacada por la corrupción, la inmoralidad y el paganismo, y de esa manera el enemigo corrompe
a la iglesia como la levadura corrompe la harina. Amén. Cristo nos estaba advirtiendo que la iglesia se corrompería. Amén. Cristo estaba diciendo que el mundo iría a tocar a la iglesia y la iglesia se iría a mezclar con cosas paganas y mundanas, desde el pensamiento en adelante. Amén, amados. Yo encuentro en la Biblia que nosotros somos diferentes al mundo. Amén. Y yo encuentro en la Biblia que la diferencia va por dentro y por fuera. Amén, amados. Yo encuentro que la diferencia va en la forma de pensar y en la forma de hablar también. Que la diferencia sí se hace. Porque si nosotros somos una iglesia verdadera de reino, tiene que haber una diferencia bien marcada al mundo. Amén, mis amados. El Señor Jesucristo hablaba de esto. Yo quiero hablarles y concluir con algo que es muy importante. Escúcheme bien. En medio de toda la corrupción, sea política, sea moral, sea paganismo, costumbres, levadura, aves que son demonios, todo. En medio de todo eso, yo quiero decirle algo. Mis amados, la Biblia dice que en medio de todo ello quedará un remanente fiel. ¿Se gozan por eso, hermanos? Den un aplauso al Señor por eso. Queda un remanente fiel. Estudiando el reino de Dios y de aquí en adelante las otras parábolas que vamos a ver, hay una gran realidad. Escúchenme bien, mis amados. No asistir a un templo no garantiza que el reino de Dios haya impactado mi vida. Amén. Y según dice la palabra, mis amados, en el reino de Dios hay un pequeño remanente que es de Dios y lo demás no es de Dios. Llámese iglesia grande o iglesia pequeña. Siempre la Biblia hace una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre la fidelidad y la corrupción. Así que en cualquier grupo religioso, cristiano, llámese como se llame, mis amados, siempre Dios conservará un pequeño remanente. Siempre quedará la base, hermanos, y de esa base Dios volverá a levantar lo que Él tenga que volver a levantar. Pero va a quedar un remanente pequeño. En 1 Reyes 19:18 había un hombre, estaba el profeta Elías diciéndole: Señor, pero me están persiguiendo, yo tengo que mostrar quién eres Dios y yo me he quedado solo. Y Dios le dice lo siguiente, el Señor le dice: no, Elías, no te equivoques, aún hay 70,000 que no se han arrodillado ante Baal ni han besado a Baal, todavía hay un pequeño remanente. Amén. Amada iglesia, la corrupción está por todo lado. Ha permeado el reino de Dios, ha permeado la iglesia, pero Dios promete, mis amados, que no todos van a arrodillarse ante Baal, no todos se van a corromper, que hará un pequeño remanente, el cual Dios por él vendrá. Dios viene por una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia es un pequeño remanente. Cuando veamos la parábola de las 10 vírgenes que se asemeja al reino de Dios, vamos a entender mejor esto, mis amados. Pero según esa parábola, la mitad mínimo de las personas que dicen ser cristianas no irán con el Señor. O sea que queda un pequeño remanente. Romanos 9:27, miremos Romanos capítulo 9. Versículo 27. Dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pueden haber muchas multitudes por todo lado. Podemos hacer mucha bulla como evangélicos,
Podemos como evangélicos hacer todos los programas que nosotros queramos hacer y todo, pero en medio del reino de Dios, en medio de su iglesia, solo un pequeño remanente será salvo. Puede que haya una parte de la iglesia se corrompió y no quiere arrepentirse. Otra parte de la iglesia, mis amados, son cizaña, lo que sea. Así quede solo el 3%, el 5%, que sea un remanente, el 10, no sé cuánto. Pero, mis amados, ese pequeño remanente es la verdadera iglesia del reino de Dios. ¿Somos parte del remanente? Pero mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. ¿Escogido por qué? ¿Porque lo merecemos? Solo por gracia. A mí me impresiona cuando el Señor miró la tierra y cuando vio la tierra en tiempos de Noé, solo vio a un justo. Era un remanente tan pequeño. Su familia entró como entramos nosotros, por pura gracia. Pero justo solo era Noé. De todos, Dios vio un remanente tan pequeño. Y en eso se descachó Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice: Señor, no destruyas a esas ciudades, de pronto hayan 50 justos. Y el Señor le dijo: Abraham, si hay 50 justos, no la mando a destruir. Señor, si hay 30, Señor, si hay 20, Señor, si hay 10, si hay, y bajó hasta el mínimo y dijo: no hay justos en Sodoma y Gomorra, por eso será destruida. ¿Nos damos cuenta? Mis amados, el reino de Dios será atacado, tendrá persecución y todo, pero siempre Dios va a sostener a un pequeño remanente. Amén. La iglesia se ha corrompido. Hay corrupción de todo tipo. Las aves, que son los demonios, están haciendo estragos en las congregaciones, hermano. Pero Satanás no podrá destruir la iglesia porque quedará un pequeño remanente que no se contaminará. Y ese pequeño remanente es lo que representa el verdadero reino de Dios. Amén. ¿Dónde está el remanente del reino? ¿Dónde está el remanente, mis amados? Hay un pequeño remanente. Remanente quiere decir restante, del latín remanens. Es un restante. En cuanto al remanente, primero que todo, Dios va a dejar un remanente que sea fiel, un pequeño puñado que amará a Dios y la verdad. El pequeño puñado que no se va a contaminar. Ese pequeño puñado, Dios dijo que lo bendeciría abundantemente. Amén. ¿Saben, hermanos, qué hizo la pandemia 2020? ¿Ustedes saben qué hizo la pandemia en las iglesias? Las iglesias bajaron a ritmos considerables. Iglesias que tenían 4 o 5 cultos quedaron con un culto. ¿Pero saben qué estaba haciendo Dios? Estaba mostrando un remanente pequeño que ni una pandemia lo puede apartar del Señor. ¿Nos damos cuenta cómo es el Señor? La pandemia para la iglesia fue un colador, fue un filtro y una bendición. Amén, amados. Dios limpiando la iglesia. Y no sabemos en los años que vengan qué más hará Dios y qué más va a permitir para Dios
dejar a ese remanente pequeño. Así que un remanente fiel que Dios lo va a sostener. Escúchenme bien, amados. Si usted y yo somos ese remanente pequeño y somos fieles al Señor, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar en el tiempo que viene. ¿Alguien aquí en pandemia se duró 3 días sin comer nada o algo así? ¿Cierto que no? Siempre hubo en nuestra mesa, porque Dios ama al remanente fiel, y nunca Dios a su remanente lo va a abandonar. Y esta palabra, recordemos que son profecías del Señor Jesucristo. Hermanos, vienen tiempos difíciles, se acerca posiblemente la tercera guerra mundial, vienen hambrunas a nivel del mundo, vienen guerras, viene persecución como la de Nerón para la iglesia, pero hay un pequeño remanente que Dios cuidará, conservará. Por eso tenemos que ser fieles. Amén, amados, porque al remanente fiel Dios lo va a sostener. Amén. A mí me impresiona que el Señor Jesucristo no les dice no teman multitudes, sino les dice no teman manada pequeña. ¿Qué está diciendo? Pequeño remanente, no teman, porque yo voy a estar con ustedes. Un remanente fiel Dios levanta en este tiempo. Un remanente que no se contamina, un remanente que no se arrodilló ante Baal, un remanente que no se corrompió ni por dinero, ni por fama, ni por nada de estas cosas. Pero hay otra característica: es un remanente fiel, es un remanente también, mis amados, pequeño, pero también Dios va a levantar a un remanente bíblico. Amén. Lamentablemente en los púlpitos ya no hay palabra, ya no se estudia la palabra, aún en las mismas iglesias. Pero si hay un remanente que se pueda sostener en el tiempo que viene, es un remanente que sea bíblico, que conozca a Dios, que conozca la palabra, que aplique la palabra y que la palabra de Dios sea su baluarte. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un remanente sin levadura. Dios levantará a su iglesia verdadera. Amén, mis amados. Desde que la iglesia se formó, Satanás aborrece la iglesia y quiere dañar la iglesia y la quiere corromper de una u otra forma. Pero hay 2 promesas con las que quiero terminar: Isaías 54, 17 y Mateo 16, 18. Isaías 54, 17, vamos a mirar qué dice, para que nosotros podamos alimentar nuestra fe. Ese pequeño remanente: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos creemos a esa palabra? ¿Cuántos creemos a esa palabra? Ninguna arma forjada contra ese remanente va a prosperar. Que se levantó el gobierno, que se levantó el grupo tal, que se levantó esto, que se levantó otra pandemia, ninguna arma prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hay salvación para el remanente fiel. Dios va a salvar a ese remanente y lo va a guardar y lo va a proteger. Pero miren lo que dice Mateo 16, 18, que también es muy profundo lo que dice en cuanto a lo que Dios quiere para su iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre Cristo, que es la roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se puede levantar el mismo infierno contra ese pequeño remanente y no lo destruirá. Y de un pequeño remanente Dios volverá a multiplicar, Dios volverá a hacer, Dios volverá a levantar, pero a ese remanente Dios lo bendecirá, lo cuidará y lo conservará.
Amada iglesia, la corrupción está tocando mucho a la iglesia. Pero si usted y yo nos mantenemos fieles, veremos la misericordia de Dios, el favor y la gracia de Él. Jesucristo estaba profetizando a través de la parábola de la semilla de mostaza y a través de la levadura lo que estamos viviendo hoy. Él ya lo estaba profetizando. Solo mantenernos fieles y Dios nos va a guardar. Así como te guardó en pandemia, así como te proveyó en pandemia, así como vimos el favor y la gracia del Señor por ese encierro, de aquí en adelante veremos a Dios, ese pequeño remanente, veremos a Dios obrando a nuestro favor. Amén. Hay que orar mucho por la iglesia. Hay que orar mucho por los pastores. Hay que orar mucho por los líderes de las iglesias, para que esa corrupción no permee la iglesia, sino que la iglesia se mantenga firme y sana en el Señor. Amén, amados. Queremos que Dios en este tiempo levante pastores que amemos al Señor y prediquemos al Señor por amor, no por dinero, no por fama, no por otros intereses, sino que sea por el amor al reino de Dios. Y si la iglesia se mantiene sin corrupción, será bendecida abundantemente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guarde. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros representamos el reino de Dios. Señor, delante de ti estamos, Dios, en esta mañana. Jesucristo dijo que el reino de los cielos era semejante a una semilla que crecería de forma normal y luego permitiría que los demonios corrompieran la esencia del reino. Jesucristo también nos anunció que el mundo permearía la iglesia para que la iglesia se corrompiera y lograr el enemigo detener la obra de Dios. Pero también me enseña la palabra que un pequeño remanente no se contaminaría, que un pequeño remanente sería fiel y que de ese pequeño remanente volvería a florecer una iglesia que extendería el reino de Dios. Padre, por favor te pedimos que tú nos guardes y nos protejas. A los pastores, a los líderes, a cada hombre, a cada mujer, a cada hermano, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Guárdanos, Dios, de la levadura de la corrupción. Guárdanos, oh Dios, y guarda nuestros corazones para que nos mantengamos fieles a ti, Padre, en medio de cualquier tipo de corrupción del mundo, de la levadura. Las aves que son demonios que quieren robar la palabra y robar bendición, y las aves que quieren, Dios, destruir y dañar lo que tú ya has edificado. Señor, guarda y protege la vida de cada creyente, y cada creyente podamos ser un remanente del Señor, fiel, que no se corrompió, que no se dañó. Aún en medio de que pecamos, no vamos a permitir que la corrupción dañe y destruya la belleza del reino de Dios que Él estableció en nuestras vidas. Oramos por la iglesia en Colombia, para que la iglesia en Colombia sea guardada y protegida. Y en Colombia tú estás levantando un remanente fiel, que en los próximos años será el testimonio más vivo del poder de Dios. Sigue levantando ese remanente en nuestra nación, en toda Latinoamérica y en las naciones de la tierra. Tú tienes un remanente fiel que no se corrompió, que no se vendió, sino que se mantuvo fiel para la gloria tuya.
Señor, gracias porque guardas y proteges a tu pueblo. Guárdanos, por favor, Señor, de esa levadura. Guárdanos de esos ataques tan fuertes que el enemigo envía para destruir. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y como la sal, no podemos perder el sabor. No podemos permitir que la sal se corrompa, sino que la sal siga dando sabor y la luz siga alumbrando. Te lo pedimos, Señor. Por eso necesitamos la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos, Dios, en medio de las circunstancias contrarias. Ayúdanos como remanente, oh Dios, a caminar firmes en el Señor y avanzar generación tras generación que honrará y servirá el nombre de Cristo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.